nuevamente bendiciones en este momento para todas aquellas personas que se conectan, que ven este programa Eventos y Personajes. Hemos estudiado varios eventos, varios personajes, y gracias a Dios porque en su palabra podemos ver cómo el Señor permitió que se dejara escrito todos estos eventos, todos estos personajes, porque ellos traen enseñanza para nuestra vida personal. Así es que una vez más, nuevamente, bienvenidos a este programa Eventos y Personajes. Tú puedes compartirlo a otras personas, puedes decirle a través de los enlaces, compartirlos para que también se puedan nutrir y puedan aprender de la palabra del Señor. Entonces es muy fácil, solamente le das compartir y algunas personas lo recibirán, y sabemos que es una de las maneras para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Le agradecemos a Dios por estos medios, porque nos ayudan a extender el mensaje de salvación, el mensaje de vida, y que la gente conozca el contenido de la palabra de Dios, el contenido de los eventos y de los personajes. En esta hora quiero contarles sobre un personaje muy especial. Se llama el rey Josías. El rey Josías tiene una característica muy importante, muy especial, que fue un rey a la edad de 8 años. Por eso nuestro tema es un rey que fue niño. Y mira cómo el Señor utiliza a los niños de manera especial. A través de los tiempos, Dios ha utilizado mucho la niñez, porque ellos tienen un corazón sano, tienen un corazón puro, y muchos de los niños han sido utilizados para llevar mensajes, para ser bendición a aquellas vidas, a las familias y en muchos lugares. Y hoy yo quiero tratar este tema, un rey que fue niño, el rey Josías. No se te vaya a olvidar, el rey Josías. Y el rey Josías vamos a mirar en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando nos habla la palabra de Dios que de David su padre, no era porque él fuese hijo de David, sino venía de la línea genealógica de David. Por eso se le llama así, porque el padre de él y el abuelo fueron también reyes. Pero vamos a estar mirando, el nombre de Josías significa Jehová me apoya o Jehová me ha sanado. Los nombres bíblicos, los nombres que están escritos en la palabra del Señor, nos indican siempre que tienen un significado. Cuando los padres de un niño le colocaban el nombre, era porque su significado iba a ser muy importante en la vida de este niño. Y por eso a Josías le colocaron su nombre diciendo Jehová me apoya o Jehová me ha sanado. Y así ellos iban creciendo, porque cada vez que le llamaban por su nombre le estaban recordando el significado que tenía. Entonces el rey Josías, como vimos en la palabra, apenas tenía 8 años. Él fue el último de los reyes que hubo en Judá. Cuando la Biblia nos habla de reyes, estos hombres gobernaron, y Israel, en un tiempo después de Salomón, hubo una división en el reino y quedó Judá aparte, quedaron 10 tribus y quedó la tribu de Judá. La tribu de Judá fueron los que más se conservaron para el Señor,
mientras que la tribu de Israel cometió muchos pecados delante del Señor. Y para cada uno de ellos, tanto para Israel como para Judá, se nombraban reyes. Estos reyes tenían que gobernar, tenían que administrar, tenían que dirigir al pueblo, pero también tenían el deber de enseñar la palabra de Dios. Ellos estaban respaldados por un equipo de trabajo que eran los sacerdotes, los profetas, aquellos que ayudaban en el reino. Entonces el rey era el que determinaba cómo se le debía enseñar al pueblo la palabra de Dios por medio del sacerdote que le correspondía en su tiempo o el profeta que le correspondía. Entonces, con el rey Josías pasaron cosas muy buenas y muy interesantes que vamos a mirar. Dice en el versículo 1 al 3 que leíamos que él hizo lo bueno y buscó a Dios. ¿Y por qué esto es tan interesante? Este dato es importante. Sencillamente porque su padre, el rey Amón, antes de morir, en su tiempo, en su reinado, fue un hombre malo, fue un hombre idólatra, un hombre que hizo desviar al pueblo de Dios, que nunca se interesó por la casa de Dios, sino que todo lo contrario, estaba arruinada, estaba destruida, y él se interesó por otro tipo de cosas, por negocios y por otras cosas en su reino, pero nunca se preocupó para que el pueblo de Dios tuviese la palabra, fuera enseñado en la palabra. Y el rey Manasés, que fue el abuelo de Josías, también fue un hombre muy malo. Así es que si nos damos cuenta que tanto el abuelo como el papá fueron hombres que nunca agradaron al Señor, fueron hombres que se desviaron del camino del Señor, y dice la palabra que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, cuando vemos que Josías comenzó a reinar a tan solo esta edad de 8 años, él no siguió el camino de su padre Amón ni de su abuelo Manasés, sino que él hizo todo lo contrario, y es aquí donde podemos ver este bello personaje del rey Josías. Estos reyes, tanto Manasés como Amón, fueron muy idólatras. Ellos construyeron altares en los lugares altos a otro tipo de dioses, a los Baales y a otros dioses, y incitaban al pueblo para que adoraran ese tipo de dioses. Entonces, Josías, Dios lo preparó. Josías, Dios le dio un corazón diferente al de su abuelo Manasés y al de su padre Amón. Y vamos a mirar lo que hizo Josías mientras estuvo reinando en Judá. Él no estuvo reinando en Israel, sino en Judá, la tribu que se conservó para Dios y la tribu donde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, desde el rey David y todos ellos. Por eso es que la palabra dice que Josías, su padre David, porque Josías conservaba la cultura, conservaba la fe que tenía el rey David. Dice que él fue un rey que no fue indiferente a la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué. En este mismo capítulo 34, del versículo 14, nos está diciendo unas reformas que él hizo. Y dentro de estas reformas dice así de esta forma: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por Moisés. Una de las cosas que hizo Josías fue restaurar el templo, porque estaba arruinado, estaba abandonado completamente, y cuando empezaron a restaurarlo, fueron a sacar el sacerdote que estaba con él, con Josías, el sacerdote Hilcías, dice que al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová,
encontraron el libro de la ley de Jehová que había sido dada por Moisés. ¿Cuál es ese libro? Los 5 primeros libros. Está Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomios y Levítico. Y lo encontraron abandonado. Y dando cuentas, ese sacerdote le dijo a un escriba que fue hallado el libro en la casa de nuestro Dios. Y se lo llevaron al rey, a Josafat, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. O sea que Josías, el rey Josías, ordenó que el dinero que estaba para la casa de Dios fuera distribuido para la restauración y para que aquellos que estaban trabajando en la obra de Dios. Y en el versículo 18 dice: además de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, siervos del rey, y les dijo: consulten a Dios por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Para el rey Josías fue tremendo cuando él escuchó la lectura de la palabra de Dios. Y él se dio cuenta que sus padres, tanto su padre Amón como su padre Manasés, habían abandonado el libro de Dios, la palabra de Dios. Y él dice que rasgó sus vestidos, quiere decir, se humilló delante de Dios y le pidió al sacerdote que consultaran a Dios, porque él sabía que la ira de Dios iba a venir sobre un pueblo que se había apartado del Señor. Esto fue algo muy maravilloso, fue algo muy lindo que hizo este niño rey Josías, volver a la palabra de Dios. Él no fue indiferente, todo lo contrario. Su corazón estaba muy sensible, su corazón estaba lleno de consternación al ver cómo habían abandonado la palabra del Señor, cómo sus antepasados no le habían dado importancia al libro de la ley. Y cómo nos dice el Señor hoy en día que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, que debemos buscar la presencia de Dios, pero sobre todo debemos leer su palabra, leerla, practicarla, vivirla día tras día. No podemos abandonar la palabra, porque esta palabra es precisamente la palabra de Dios que ha enviado para sanar corazones, para sanar vidas. Entonces, este sacerdote, Hilcías, cuando encontró el libro, él se lo mandó, se lo envió al rey Josías para que se diera cuenta lo que había por ahí guardado. Lo habían abandonado totalmente el libro de la ley. Y Josías reaccionó con dolor y con angustia por la ira que vendría sobre ellos por haber abandonado al Señor y volverse a los ídolos. Y en el versículo 19 lo estábamos leyendo, de cómo él rasga sus vestidos y se humilla ante la presencia de Dios. Dios vio la actitud que tenía Josías ante su palabra y le preservó de su ira por no haber sido indiferente al mensaje de su palabra. En el versículo 22 está diciendo: entonces Hilcías, que era el sacerdote, y los del rey fueron a de la profetisa, una mujer que guardaba las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron estas palabras. Y ella respondió:
Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado, que sí hasta profetiza de parte de Dios, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome en ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Y en el versículo 28 dice: he aquí que yo te recogeré, le dijo la profetisa mandándole al rey Josías. He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de ellos. Y le contaron esta respuesta al rey. Mira cómo Dios libra a Josías del mal por una razón sencilla: por él amar la palabra, por él tener un corazón dispuesto para Dios, por tener ese deseo de que el pueblo cumpliera con la palabra del Señor, que tanto la habían abandonado y se habían ido tras otros dioses y habían abandonado la vida que Dios les había dicho que tenían que hacer. Otra de las cosas que hizo este rey, y es muy interesante, es erradicó de su reino las obras de las tinieblas, porque este reinado que recibió este niño Josías estaba totalmente vuelto atrás. No tenían temor de Dios, no hacían las cosas conforme a la palabra, sino que cada uno hacía lo que bien le pareciera. A cada uno le gustaba hacer cosas terribles, y una de esas cosas está en el capítulo 23, versículos 4 al 5. Y son cosas que nunca debiera haber pasado. Y dice así: ahora haced esto una tercera parte de vosotros los que están en el día de reposo. Y la otra tercera parte del cimiento y todo el pueblo estaba en los patios en la casa de Dios. Y él manda que los levitas empiecen a ministrar y que consagren a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía unas prácticas idolátricas. Entre esas prácticas estaba la adivinación. Ellos consultaban a los signos zodiacales, a los encantadores y a los adivinos. Este era el pueblo que había recibido este rey Josías. Y siendo niño, él tenía un corazón sensible para Dios. Y la palabra del Señor prohíbe cualquier práctica de estas. Dice la palabra del Señor en Levíticos, capítulo 19, cómo Dios está prohibiendo toda práctica de signos zodiacales, todo lo que consultan, y todavía existe eso. En el versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. O sea, Dios prohíbe que se consulte cualquiera de estas prácticas: adivinaciones, lectura del zodiaco, todo lo que la gente a veces tiene, que lectura de la mano. Se van a consultar muchas veces a profetas que no son de Dios, a ver qué es lo que Dios les va a decir. Todas estas prácticas son prácticas rechazadas por el Dios de los cielos. Y este pueblo que recibió Josías tenían esta práctica, la adivinación. Les gustaba consultar a brujos para que le leyeran el futuro, sortílegos, que significa lectura de la suerte, y todas esas prácticas, magia,
hechicerías. Todo eso era lo que estaba practicando el pueblo de Judá. Y Josías se levanta en contra de todo eso y empieza a hacer esas reformas. Primero, empieza a reformar el templo, la construcción, porque estaba todo arruinado, nadie ya se preocupaba, nadie iba al templo, solo iban a lugares altos a adorar a otros dioses. Y el rey Josías comienza a hacer estas reformas tan bonitas, tan agradables, para liberar a este pueblo y para empezar nuevamente a seguir al Señor, para que nuevamente tomaran fuerza y empezaran a seguir al Dios de los cielos, porque ellos después fueron cautivos por Babilonia y allí se llevaron a los príncipes, se llevaron las mujeres y todo este tipo de cosas sucedió por haber dejado al Señor. La palabra de Dios es muy clara y la palabra del Señor está precisamente para decirnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Este rey Josías, en su corta edad, Dios tocó este corazoncito, lo preparó, porque él no se levantó en medio de un pueblo santo, él no se levantó en medio de un pueblo que adoraba a Dios, todo lo contrario, un pueblo que había olvidado al Dios de los ejércitos, era un pueblo que iba a las prácticas de brujería, adivinación, lectura el zodiaco, todas estas cosas. En este tiempo todavía hay personas que dicen ser cristianos, creyentes, y todavía tienen este tipo de prácticas, el signo zodiacal. Están pendientes de ese tipo de cosas o tal vez de prácticas que no corresponden a la palabra del Señor. También podemos ver personas que han abandonado la casa de Dios, no han regresado a la casa del Señor, se han ido al mundo, se han ido a sus prácticas que siempre han hecho. Pues el Señor en su palabra nos dice que todo aquel que está en contra de las cosas del Señor ha olvidado a Dios, y vienen cosas muy tremendas para las personas que no reconocen al Señor. Aquellos que un día caminaron con Cristo, aquellos que un día le sirvieron al Señor y hoy en día se han ido otra vez a las prácticas que son solamente del mundo, aquellas prácticas que no corresponden al Señor. Es el tiempo, viendo al rey Josías, cómo él reformó, cómo él hizo algo tan hermoso como restaurar el templo, traer la palabra del Señor nuevamente para que el pueblo empezara a leer, para que el pueblo se documentara. Así es que te invito para que esta palabra siempre esté en tu corazón y siempre esté en tu vida. Y apártate de aquellas prácticas que no corresponden a la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios y a decirle a Dios que este rey Josías quedó escrito en el libro de los Reyes para enseñarnos a que nuevamente nosotros tengamos como fe, como conducta esta palabra, que siempre la vivamos, que siempre la practiquemos y no nos vayamos a prácticas que no son del Señor. Vivamos la palabra, vivamos en santidad y Dios guardará nuestras vidas, así como lo hizo con el rey Josías. Por haber obedecido a él, le dijo que su vida, su reinado sería en paz y él no vería la destrucción de este pueblo. Precioso Salvador, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos muestras siempre, Padre, el camino. Tú siempre nos estás guiando en todo momento. Siempre tu palabra es luz. Tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino. Te pido, Señor, por aquellos oyentes que han abandonado las filas del cristianismo, han abandonado tu palabra,
Han olvidado el Dios de los cielos, han olvidado las maravillas, se han ido tras otros dioses, Señor. Te pido en este momento que tú toques sus vidas y que tú toques sus corazones. Y que este ejemplo del rey Josías, en cuanto a volver a la palabra y en apartarse de toda cosa mala, sea grabada y sea practicada siempre en la palabra del Señor. Que tu vida siempre esté en victoria cuando estás siempre tomado de la mano del Señor y recibiendo la palabra santa. Bueno, solamente me queda decirles que el día martes a las 6 de la tarde estaremos viendo otro evento o otro personaje. Muchas gracias, Dios les bendiga.